Nuestra herencia, arte, cultura, historia, valores, entrevistas, presencia. Nuestra herencia en esta región. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles, amigos de Nuestra Herencia. Estamos aquí desde el Museo de la Revolución de la Frontera, que es ahora el MUREF. Antes este museo se llamaba el Museo de la Exaduana y que está localizado o está supervisado o está organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sobre esto quisimos invitar al antropólogo Jorge Carrera Robles para que nos platique más detalles acerca de él y además del trabajo que se hace dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la región, no solamente de aquí de Ciudad Juárez. Antropólogo, ¿cómo está? Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Igualmente, un agradecimiento y desde luego que sí, uno de los rostros más bonitos de Ciudad Juárez, el Museo de la Revolución en la Frontera. Ícono de nuestra ciudad, ícono de nuestra comunidad. Quien no conocía anteriormente el museo, pues yo lo invito a que ahora usted lo visite porque su instalación es impresionante, la verdad. Sí, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene una red de museos a lo largo y ancho del país, de 166 museos. Muchísimo. Uno de esos es este y desde luego antes de la pandemia, uno de los 10 más visitados a nivel nacional. ¿Qué tal? Qué orgullo decir eso y la verdad, qué orgullo que nos cobijen estas instituciones a nuestro lado, en nuestra frontera, y más este inmueble tan valioso con el que tenemos y que muchas personas no se acercan y vienen a ver las exposiciones que se tienen, las exposiciones permanentes. Y ahora, bueno, pues, ¿usted qué anda haciendo por acá? Cuénteme. Pues estamos en el marco de las séptimas Jornadas Culturales de la Revolución. Desde hace 8 años planteamos este proyecto como una iniciativa justamente para relanzar lo que es este museo. Traía no más de 35,000 visitas al año en el 2013-14. Entre otras muchas actividades que se hicieron de relanzamiento fue justamente estas jornadas. Y bueno, pues aquí de lo que se trata es de convertir en 3 días a este museo en el epicentro de la reflexión sobre la Revolución Mexicana en el norte del país. Se tienen eventos académicos de orden de seminario, talleres para niños y jóvenes, recorridos. Ay, sí, hay precioso. Presentaciones teatrales, de músicas, eventos al exterior. Todo esto desafortunadamente tuvimos que suspenderlo, adecuarlo en el marco de la pandemia, pero exacto, pues seguimos vivos por el bien de Juárez, por el bien de la relación binacional y sobre todo por el bien de la conciencia que tenemos que tener como mexicanos ante un hecho tan trascendente como la revolución. Como que nos reinventamos todos, ¿verdad? ¿De qué manera podemos crear otros espacios o crear unos espacios de anunciarlos y promoverlos, verdad? Y bueno, así como nos limitó en lo físico, por otro lado nos abrió el camino de la trascendencia virtual. Exacto. Hoy estas jornadas, en parte de sus actividades, se ven a nivel mundial, gracias a una plataforma de televisión que tiene el Instituto Nacional de Antropología y que nos hemos enlazado estos días para su transmisión. Qué bueno, qué bueno. Pero mucho no le he platicado y no le he preguntado quién es usted, o sea, de dónde viene aquí a trabajar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Quién es Jorge Carrera? ¿Dónde nació? Jorge Carrera Robles nació en la Mesa del Huracán, un pueblito muy chico del municipio de Madera, lo que hoy se identifica como el Ejido El Largo. Nos tocó nacer ahí a principios de los años 60. Oiga, está muy joven. Y mi padre pues fue contratado como empleado administrativo y mi madre de origen neolonés finalmente
fueron a dar por accidentes de la vida, llámese necesidad de trabajo, hasta ese lugar. Ya iban con 4 chamacos entre los 4 y el año de nacido. Y bueno, pues a mí me... ¿Tiene 4 hermanos? 4 hermanos. Oh, qué bien. Soy de una familia pues de trabajo, de esfuerzo. Es una familia que a lo largo de los años, después de ir terminando la primaria en ese lugar, tuvimos que emigrar a la ciudad de Chihuahua. Ahí yo terminé mis estudios de primaria, de secundaria y preparatoria, y tuve la intención a mitad de la preparatoria de estudiar antropología. Qué interesante. Bueno, nos fuimos a la Ciudad de México a estudiar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudiamos la carrera de Antropología Social y vivimos 6 años importantísimos, maravillosos en la Ciudad de México. Me imagino. Y, en fin, tuvimos ya después la oportunidad de regresar a la ciudad de Chihuahua. Oiga, pero estando en la Ciudad de México, todo ese contexto de estar, por ejemplo, en un museo de antropología, y realmente realizar la carrera, ¿se fue enamorando más de esta práctica? Pues me tocó vivir con unos tíos por la calle de Constituyentes, que es una de las calles que limita el centro histórico. Chapultepec, el bosque, y del otro lado está Reforma. Pues caminaba las tardes atravesada y me agarraban los aguaceros. Nunca me acostumbré a traer paraguas en la Ciudad de México. Y ahí iba a las tardes al Museo de Antropología, Qué la biblioteca, bonito. Una biblioteca excepcional. Hermosa, sí. Y bueno, pues ahí va uno construyendo ideas, absorbiendo tantas cosas de esa ciudad, sus museos, pues la ciudad con mayores espacios museográficos, pero no solo eso, había realmente un proceso de cuestionamiento social, de revisión de nuestro sistema político, había todo el movimiento de Centroamérica que nos invitaba a participar de otra manera. Entonces fuimos construyendo una idea, un concepto de la cultura, del patrimonio, de las cosas que podíamos contribuir en Chihuahua. Claro. Porque bueno, pues ya después del temblor del 85 nos planteamos, ya trabajando yo en lo que ahora es, o que fue Conaculta, hoy Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, empezamos a pensar qué haríamos en Chihuahua si se diera un regreso tentativo. Muy bien, y con esto nos vamos rápidamente a un corte muy interesante. Ahorita seguimos platicando. Esta es nuestra herencia. Deutsch & Deutsch, joyería fina y relojes, desde 1929. Seguimos aquí platicando con el antropólogo Jorge Carrera. Qué interesante volverse de la Ciudad de México ya entrando a Chihuahua. En Chihuahua, ¿qué venimos a hacer? Una anécdota primero, Carmen. Sí. Siendo yo muy niño, pues lo único que se podía escuchar era el radio en la Mesa del Huracán. Y todos los días escuchábamos una estación pues que alcanzaba XCW. Y todas las noches pues eran los mismos comerciales, había programas de chistes, de concursos, pues era la época de los 60, ¿verdad? En este país. Y había un comercial de los sombreros Tardán
Plaza de la Constitución número 5 frente a Palacio Nacional. Pues lo primero que hice cuando llegué a la Ciudad de México fue ir a los sombreros Tardán, ¿verdad? En fin, era una ciudad grandísima, 10 años en un pueblito, 8 en una ciudad intermedia. Al momento de acomodarse, híjole, qué difícil. Y 6 en la gran urbe, ¿verdad? Yo soy un afortunado de haber vivido esos 3 momentos de mi vida en los primeros 24 años de existencia. Qué padre, qué padre. Cuando regreso yo a Chihuahua, afortunadamente me toca abrir una oficina, la primera de ellas ligadas al patrimonio, sobre todo inmaterial, la Oficina de Culturas Populares, la Dirección General de Culturas Populares. Ahí empezamos a trabajar cuestiones de tradición, de costumbre. Indumentaria. Empezamos a plantear, porque todo estaba relacionado con el mundo indígena a nivel de Dirección de Cultura Popular en México, a nivel nacional. Dijimos, no, en Chihuahua hay migrantes, hay trabajadoras de maquila, hay procesos campesinos, obreros, hay movimientos sociales, y nos tocó afortunadamente ir rompiendo esta idea de que lo popular solo era sinónimo de indígena, sin dejar obviamente de atender una serie de procesos migratorios también de indígenas, como los mazaguas aquí en Ciudad Juárez. Eso fue una primera experiencia muy rica, muy interesante. Nos tocó echar a andar el programa PACMI, de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, que sigue operando en la actualidad después de 30 años. Oiga, usted como que todo lo empieza y ahí lo deja para que otros atiendan. Porque también hemos visto que ha hecho bastante otras cuestiones que han surgido aquí en nuestra comunidad, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y la verdad han florecido, Discúlpenme, pero es muy modesto mi amigo, pero ahí como lo ve, no se imagina todo lo que ha hecho Jorge. De estas experiencias, por ejemplo, también está lo de las jornadas villistas. Exacto. En el 94 nos invitan por primera vez a colaborar en el Instituto Chihuahuense de la Cultura. Y ahí qué recuerdos, ¿verdad? Encontramos una primera propuesta de las jornadas villistas, pues que ya andan en 28 año, fue la 28ª edición. Y qué orgullo decir que usted casi las comenzó. No, qué barbaridad. El maestro Jesús Vargas, el presidente municipal Adalberto Gutiérrez y Sergio Fernández y un servidor, hicimos lo necesario para que el concepto realmente lo diseña Jesús Vargas, pero bueno, los demás contribuimos de una manera muy importante. Lo más importante es cómo se suma la comunidad. Y se enorgullece por su aspecto, ¿verdad? Cuando son las jornadas, todo el mundo ya sigue las tradiciones, los desfiles, presencia el acto, ¿verdad? Porque nos convencimos de que el villismo es el centro de las jornadas, no Francisco Villa, el villismo. Exacto. El villismo como un movimiento social. Aquí tenemos atrás al amigo. Claro, entendemos el papel histórico de liderazgo, pero es más profundo e importante todo lo que se desencadenó. Todo lo que surgió, pero además el ¿verdad? impacto en la pintura, el teatro, la música, la tradición oral, los cuentos, las leyendas, todo eso ligado a un movimiento social, pues que finalmente no fue nada difícil retomarlo para convertirlo en un programa de acción que fundamentalmente se propuso recuperar la memoria histórica y trabajar opciones de encuentro social. No, es una ciudad bellísima a la cual que si usted va en esas jornadas vistas se va a admirar de toda la comunidad que lo sigue. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos aquí. Esto es Nuestra Herencia. La inmigración es como un laberinto. Deja que los abogados de Villalobos Almor sean tu guía.
Villalobos Almor trabaja con inteligencia, profesionalismo, la mejor asesoría en la que tú puedes depender. Apóyate a ellos. Finalmente, te darán un buen consejo. Villalobos Almor, expertos en inmigración. Nothing better than a comfortable, beautiful space. Ready to Decor can help you. We can make your home shine. So give us a call. Bueno, continuando platicando con mi compañero Jorge Carrera, y digo compañero, ¿qué recuerdos del Instituto Chihuahuense de la Cultura? Ahí yo tuve la oportunidad de conocerlo, de entrevistarle en varias ocasiones y de trabajar juntos, porque comenzó un movimiento bastante interesante, el Festival Internacional Chihuahua. Fue la primera vez que yo conocí que alguien se preocupara, o que esa administración se preocupara por realmente traernos cultura de otros países y también ensalzar nuestra cultura de aquí de Chihuahua hacia el mundo. Pareciera que el foco principal era el Festival Internacional. En realidad, como concepto, no era lo más importante el festival y no lo fue. Lo que nosotros realmente yo queríamos. Diciéndole que qué bonito está el festival. No, desde luego. Y ahorita voy a lo que se logró desde el festival. Claro. Pero lo que queríamos realmente era generar un movimiento cultural en el estado. Exacto. ¿Y qué fue lo que se logró? Tener 29 programas y uno de esos fue el festival. Sí. ¿Qué fue el mérito del festival? Que el festival logró reunir a toda la comunidad chihuahuense. Ese es el punto. Empresarios, que estaban aquí, clase política, trabajadores, que estaban aquí en nuestra frontera, que estaban en Chihuahua, eventos de magnitud, ¿verdad? Segundo, se nos quitó el miedo de convertirnos en un territorio de encuentro de arte y de cultura a nivel social, popular. Cuando hablamos de popular, no es populachero. Popular es consumo masivo de cosas. Ajá. Entonces, igual estuvo Rigoberta Menchú, como estuvo Plácido Domingo, Celso Piña. Sí, estuvo, qué delicia. Keita de África, estuvo gente de Brasil, de Argentina, de muchos países. Dimos un salto muy importante, tomamos los espacios públicos. Estuvimos en los reclusorios, en los hospitales, con los niños. Estuvimos en los teatros trayendo la ópera de grandísimo nivel y comprobando que la ópera no es elitista, que nosotros la hacemos elitista si tenemos una política cultural equivocada. Porque aparte los eventos eran casi gratuitos, ¿verdad? Muchos, y se logró detectar que el 11% de los asistentes estaba dispuesto a colaborar, a pagar un boleto para la permanencia del festival, para contribuir. Claro, para todo lo que se venía, la iluminación, todos los gastos. Y finalmente se logró, se vendía perfectamente el boletaje. El año en que se presentó Plácido Domingo, entre boletaje, donativos y todo, fue una recaudación de más de 6 millones de pesos. Sí, qué barbaridad, qué orgullo. ¿Qué siente usted al creer? Una empresa refresquera le dedicó por años a difundir el festival en sus latas, ¿verdad? Sí, qué bonito. Dijimos, bueno, sí son productos que ahora criticamos mucho, pero en su momento nos ayudaron a difundir. Claro. Pero ¿por qué un festival? Porque necesitamos una luz, un sendero que lograra sumar. Y una vez que se logró esto, pues se multiplicaron los apoyos de la Federación y de gobierno del Estado. Qué bueno, sí. Pudimos tener un PACMIC fortalecido, un programa de jóvenes fortalecido. Aquí se lograron apoyar más de 150 proyectos de cultura popular por año, más de 25 locales, de infantiles, de jóvenes, de públicos específicos, los apoyos a los creadores. Finalmente, en un periodo de 6 años, fueron más de 2,000 apoyos directos a creadores.
Es decir, no menos de 25, 30 mil pesos de aquel entonces. ¿Qué siente usted al crear todo esto y al ver ahora cómo se ha convertido de otra manera? Pues yo me quedo con la imagen de hace 10 años. Sí, yo también. Donde ahora esos niños de 8, 9 años o esos jóvenes de 12, 15, cuando me saludan y hablan del festival y de los eventos que se hacían, sí los marcaron. O sea, definitivamente, fue otra experiencia, otro referente. Y bueno, pues finalmente se logró que una prensa muy activa estuviera apoyando. Aquí en Ciudad Juárez eran más de 124 acreditados para el Festival Internacional. Yo no sé si todos eran realmente periodistas, pero una buena cantidad nos ayudaban a generar un ambiente de nota. No, obviamente. Nosotros sí apoyamos mucho. Y no solo eso, sino noticia permanente, ¿verdad? Exacto. En la televisión, pues eran unos... Sí. Es que de repente llegaban, perdón por la anécdota, pues llegaban ahí algunos colegas suyos con sus bebés con el gafete del festival, y querían pasar, pero bueno, pues era lo de menos. Es que así somos los periodistas, pero pues sí trabajamos mucho, sí veía muchos periodistas de fuera, periodistas de Santa Fe, del Paso, que venían aquí a tomar las notas. Por primera vez escuché yo una frase aquí en Juárez, y cuando la inauguración, porque aparte se dio en el marco de la inauguración también del Centro Cultural Paso del Norte. Sí, qué barbaridad, tenemos nuestro centro. Escuché ahí una voz ahí del Paso, así quisiéramos tener algo en el Paso como tienen ustedes aquí. Dije, ya ganamos, ya ahora sí dimos, yo creo que una aporte ya con eso importante. Se siente más satisfactorio. Y no tanto por un asunto de competencia, sino porque estábamos cansados de escuchar siempre cuándo va a tener Juárez espacios dignos. Claro, espacios dignos, exacto, con eso nos quedamos. Vámonos rápidamente a un corte comercial, pero no se vaya, muy interesante plática. Estamos con Jorge Carrera Robles. Chinese Restaurant pone a sus órdenes para su mayor comodidad servicio a domicilio hasta las puertas de su hogar. Recuerde, solo en Paco Wong, la mejor comida china en El Paso. Ay, continuando aquí platicando, qué padres historias y qué padres recuerdos tenemos sobre todos estos años del Lichicul, pero después de ese periodo, usted se queda con la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia a nivel regional y es un compromiso muy grande. Sí, pues entre el 2010 que terminé yo lo de la Secretaría de Cultura o Instituto pues de Cultura Estatal y la invitación a Lina, pasaron 3 años. Muchos de ellos pasé aquí en Juárez, aquí estudié yo mi doctorado, muy interesante conocer a muchos colegas, amigos. Y cuando viene lo de la invitación a Lina, pues básicamente había 2 caminos que emprender. Uno, el de la gestión, que de algún modo habíamos experimentado, habíamos avanzado desde la Secretaría de Cultura. Y el otro, pues un reposicionamiento institucional. Había, por así decirlo, un relajamiento en la protección técnica y legal del patrimonio en Chihuahua. ¿Qué tal? Había habido agravios a ciertos monumentos históricos, a ciertas zonas arqueológicas. Tenía un trabajal. Entonces, ahí empezó la labor.
Y bueno, pues ha sido realmente una experiencia ya de 8 años muy gratificante. Qué bonito. Entre otras, reincorporarme yo a una relación institucional con la escuela, la institución, el INA, que me dio oportunidad de estudiar una licenciatura. Pues años después me incorporo en la vida profesional dentro de ella. Qué bien. Y bueno, pues ahora tenemos en el INA 2 museos, en el que nos encontramos y el Museo de Paquiné, y 5 zonas arqueológicas. Sí, no, qué barbaridad. A cargo, y pues todo el cuidado técnico y legal, que no es poco, del patrimonio. Tiene que proteger, cuidar, conservar en el mecanismo legal de qué herramientas tenemos en términos de leyes, la ley federal, y en términos técnicos, cuidando que una intervención sea a partir de los elementos constructivos originales, que atienda los materiales, que su vocación se respete, o bien que se marque una clara diferencia entre modernidad y patrimonio. Hace pocos meses o más o menos, yo creo que un mes, nos encontramos él y yo en lo que es ahora el templo de San José, que también fue remozado ya. Muy interesante proyecto, ojalá que usted pueda ir. La verdad, el papel de Nina jugó un papel importante, ¿no?, en esto, por ejemplo. Sí, porque tenemos una doble responsabilidad. Una, la de proteger, porque finalmente nosotros aprobamos o desaprobamos los criterios de intervención. Pero en eso podemos caer en un mundo de burocracia, que es el reto que tenemos. Entonces, ¿cómo evitar el burocratismo? ¿Cómo generar una inercia y una suma de voluntades? Es parte de la gestión. Es difícil, ¿verdad? Me imagino. Vámonos rápidamente a un corte. O ya nos vamos a despedir, me están diciendo que ya nos vamos a despedir. Me da muchísimas gracias, muchísimo gusto que nos haya acompañado este día y más en este espacio maravilloso que es el MUREF. Ojalá que usted pueda venir a disfrutarlo, a recorrer esas salas, porque atrás de todo esto, mire usted, hay un trabajo incansable que, como nos estaba comentando Jorge Carrera. La verdad, no sé si tú quieras aportar algo, ya despedirnos de nuestro público. No, despedirnos, ¿verdad? Decir que un espacio como el MUREF pues tiene museógrafos, administradores, custodios, en fin, que cuando usted venga aquí y vea limpias las salas con acondicionamiento adecuado, pues dignas, exactamente. Es porque hay un grupo de trabajo atrás. Muy bien, igual pues una dirección excelente. Muchísimas gracias, le felicitamos por todo lo que ha hecho por nuestra región, por Chihuahua, por Ciudad Juárez, y pues usted conozca detrás de todo eso, pues siempre hay una dirección como la de Jorge Carrera. Muchísimas gracias, Jorge. Y decirles, no dejen de leer la revista. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es Nuestra Herencia y usted sabe que debemos de estar bien conectados. Nuestra Herencia. Arte, cultura, historia, valores, entrevistas, presencia. Nuestra herencia en esta región.